Claudia, por favor. Adelante. Al lado del director. Bueno, buenas noches. Ahora sí estamos, yo creo que la mayoría, y bueno, considerando la hora y el clima, yo creo que es la gente que va a llegar, salvo una que otra persona. Muchas gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Juan Álvaro Arce. Soy director, fundador de Hispanismo Chile, y junto con otros amigos como Patricio Fuenzalía y del Centro Hispanista, Sociedad Chilena Hispanista, un minuto, y nuestro amigo Pablo de Centro Indiano, que tenemos acá su pendón, ¿no es cierto? Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y, por cierto, a alguna personalidad como Franco Parisi, aprovecho de presentarlo, si puede saludar ahí al público. Muchas gracias. Algunos invitados destacados, ¿no es cierto? También quiero saludar a nuestra directora de Desarrollo Social, la señora Eleonora Espinosa, que es la esposa de nuestro expositor que presenta el libro. Bueno, quiero dar el agradecimiento principal, sobre todo al director, don Andrés Mosquera Campos, director de la Casa Colorada, porque estamos, gracias a él y precisamente a la gestión de nuestra amiga Claudia Ballesteros, ¿no es cierto? Tuvo la gentileza de gestionarnos este evento, digamos que, como decimos de pronto, este es el sueño del pibe, porque esta es una casa histórica. Todos sabemos que fue la casa de Mateo de Tero Zambrano, ¿no es cierto? Es el museo principal de Santiago, el más icónico, está en el casco histórico precisamente, y es la casa de quien fue en su minuto gobernador interino de Chile, del Reino de Chile, y también presidente de la primera Junta de Gobierno, y donde se gestaron muchos los hechos que vamos a ver hoy día, que es justamente la Revolución de 1810 en adelante, ¿no es cierto? Entonces es para nosotros un honor estar en este lugar tan icónico, y por lo mismo quiero agradecer y dar la palabra, saludo a nuestro director del museo. Un aplauso. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos por acompañarnos. Para nosotros, la verdad que como Casa Colorada, como Museo de Santiago, Museo de la Ciudad, es una alegría poder disponer de un espacio tan importante, tan icónico, como decía acá nuestro presentador, porque efectivamente es la casa más antigua que existe todavía en pie en el centro de la ciudad, la Casa Colorada, construida a fines del siglo XVIII, y que lamentablemente después del terremoto del año 2010 tuvimos que esperar 14 años para poderla restaurar y poderla volver a reabrir al público con una nueva museografía, con un nuevo diseño. Hoy día nos alegra mucho que el museo, que originalmente tenía 5 salas de exhibición, hoy día tiene 8 salas de exhibición, cuenta con biblioteca, tenemos sistemas de audioguía para personas ciegas, una audioguía moderna, tenemos sistemas de salvaescaleras para las personas con movilidad reducida. O sea, es un museo muy a la altura de los estándares que hay a nivel mundial de museos. Siendo un museo pequeñito, contamos con todos estos adelantos para que nadie quede fuera de la experiencia de recorrer la historia. La historia como disciplina, bueno, a mí vengo de este mundo, que me apasiona, es una dimensión muy importante de los seres humanos. Y en este espacio, que está diseñado como salón auditorio, se da la posibilidad de poder realizar conversatorios, lanzamientos de libros. Es parte de una planificación que realiza también el área de extensión del Museo de Santiago, que trabaja para poder permitir que los contenidos que nosotros vemos en la muestra museográfica permanente puedan ser también complementados, ya sea con la galería de arte temporal, como también con los conversatorios, lanzamientos de libros y algunas otras tipos de actividades. Entonces, finalmente es un complemento que completa un círculo que nosotros consideramos que es un círculo virtuoso,
que la gente desde que ingresa al museo y que termina el recorrido puede saborear una experiencia por la historia de la ciudad. Yo siempre he dicho también que es un privilegio estar acá, una casa que ha permitido mirar la historia desde que habían caballos, carruajes, después aparecieron los carros de sangre, los tranvías, los troles, después tuvimos el Transantiago y ahora este nuevo sistema red, ¿no? Entonces hay un abanico de elementos que han pasado por el frente de esta casa y esta casa ha sido testigo de esa historia, de ese devenir histórico. Y eso es lo que nosotros queremos compartir con los visitantes. Yo me enorgullezco que desde que abrimos el museo en el mes de septiembre hasta hoy día, más de 70.000 personas han visitado la casa. O sea, eso es, un museo pequeñito como esto es una en realidad motivo de gran orgullo por ser un museo público, de vocación pública, municipal, ¿no es cierto?, que atendemos hoy día a estudiantes básicos, medios, universitarios, y también la acogida a este tipo de actividades. Así que muchas gracias por estar acá, gracias por darse el tiempo, hoy día con lluvia, ¿no? Nos tocó la posibilidad de disfrutar el patio, que también es una experiencia bonita en la tarde. También tenemos actividades programadas de música, de arte en el patio durante varios días, así que estén atentos a nuestro Instagram porque ahí vamos publicando también las actividades que tenemos, así que los invitamos cordialmente. Muchas gracias. Bueno, quiero aprovechar de saludar también. Ustedes saben que hay un dicho que dice: el político que se respete llega tarde, ¿no? Pero esa es la invitación. Presentar al concejal Santiago Mequi, que quiero agradecer su presencia, que estuvo nos estamos contagiando, perfecto. Bueno, y como les digo, quiero reiterar los agradecimientos a la Casa Colorada, al director y a nuestra amiga Claudia Ballesteros, que además, para los que van a ver un poquito más adelante, ella es descendiente directa de José Rodríguez de Ballesteros, que fue comandante del batallón Milicias de Castro, ¿no es cierto? Y que vamos a ver cómo le hacemos un homenaje en el futuro, digamos, porque está enterrado en Santiago, de los próceres realistas, que tenemos exactamente su ubicación porque muchos se fueron, otros fallecieron, otros mataron, pero en realidad el único que sabemos y fue muy destacado en la época que tenemos análisis, ¿no es cierto? Bueno, sin más, quiero comenzar, ¿no es cierto?, con la presentación de nuestro amigo, el historiador, licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Políticas Públicas y colaborador permanente de Rutas de nuestra Geografía, fielmente casado, sin hijos, don Daniel Escobar. Vamos a ver la presentación que tiene de apoyo y continuamos. Me cambié me traspapelé, sí. Vamos, quédate acá nomás, vamos a pasar el orden, claro, con esta cosa de la lluvia. Teníamos preparado otro saludo previo, que nuestro amigo es Patricio Fuenzalía, ¿no es cierto?, que es de la Asociación Hispanista Chilena, por favor. Nos va a conversar acerca de Diego de Almagro. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Patricio Fuenzalía, de la Sociedad Chilena Hispanista. Nosotros somos una asociación que estamos federados con España, con la Federación de Entidades y Asociaciones Hispánicas. ¿Aló? Repito. Mi nombre es Patricio Fuenzalía, de la Sociedad Chilena Hispanista. Nuestra asociación reúne a los principales hispanistas y historiadores de Chile. A su vez estamos ligados con la Federación de Entidades y Asociaciones Hispanistas de Madrid, la cual también reúne a los principales centros de hispanidad de ese país, de la madre patria. En este minuto vengo de telonero
¿ya? Voy a tratar de ser muy breve, ajustado a 10 minutos. Pero traigo un tema interesante desde el punto de vista histórico que espero podamos también relacionar. Voy a hablar, o me toca hablar, sobre Diego de Almagro. Sí, no, para tirar la cámara. Sobre Diego de Almagro, y el título de esta ponencia se denomina El Padre de la Fe. Así como Pedro de Valdivia se denomina el Padre de la Patria, porque es quien trae a los principales apellidos chilenos que llegan a Chile y se empiezan a gestar las primeras familias fundadoras. Y así también después tenemos a José Miguel Carrera como el principal padre de la nación, o Bernardo Higgins, el padre de la República, a Diego Portales como el padre del Estado, y así otros más. Siempre se omiten ciertos trozos históricos que es justamente lo que nosotros tratamos de rescatar. Así como el trabajo de Ángelo ha sido un rescate histórico muy interesante que va a comentar, yo también voy a hacer un paréntesis sobre el rescate histórico sobre un conquistador que poco se habla. Para entender la figura de Diego de Almagro hay que entender de dónde viene. La ciudad de Almagro es una ciudad que radica en el centro de Iberia, en el centro de España, y en donde fue un legado de los principales órdenes, digamos, guerreras, principalmente la orden templaria, última orden que queda dando vueltas en España, pero de la cual derivan muchas otras órdenes después de su destrucción en Francia. En este castillo, puntualmente, el castillo de Calatrava, que es la ciudad donde nace Diego de Almagro, se ubica precisamente en la ciudad de Ciudad Real. ¿Por qué se denominó posteriormente de Calatrava a Ciudad Real? Porque Ciudad Real concentró las principales órdenes guerreras españolas. La primera fue Calatrava, la segunda fue Montesa, Alcántara y finalmente la de Santiago. Es la que más conocemos porque principalmente todos nuestros conquistadores y muchas personas dentro de lo que fue el periodo del Reino de Chile se ligaban a la Orden de Santiago. Pero sin embargo, el origen de estas órdenes fueron entonces la de Calatrava. Entonces, la dinámica es esta. En este lugar preciso de Almagro radicaron gran parte de los últimos templarios que pasó el tiempo y conformaron esta ciudad. Desde ahí entonces surgen distintas figuras, pero principalmente la que estamos tratando en este libro. Diego de Almagro nace en el año 1475. Sale de España, desde Sevilla, para llegar a América más o menos a los 15, 16 años. Cuando está acá en Chile, ya llega alrededor de sus casi 60 años. Ya llevaba en América casi 3 décadas en distintas empresas de conquista. Era un hombre mayor, no era una persona joven, ¿ya? Y sobre todo cuando toma la decisión de solicitar la Nueva Toledo, que es donde se incluyen los terrenos de Chile. La historia de él es bastante especial, porque no es un conquistador común. Anterior. Ahí, esa ahí, tal cual. Él nace ya de dos familias, o de dos personas que tenían familia y abolengo, como heráldica, hijo hidalgo, y cristianos viejos, ¿ya? Cuando decimos cristianos viejos estamos hablando de un concepto español que relacionaba al menos que cada una de estas personas tuvieran cercano a 4 siglos de cristiandad en sus familias. No es un dato menor. El punto es que no fue reconocido. Lamentablemente su madre decide no continuar su crianza y esa familia particularmente lo deja en una iglesia. Sin embargo, en esa iglesia y en ese lugar, el tío de él lo toma y lo sigue criando. Puntualmente el tío de él no era cualquier persona, era una persona que también trabajaba directamente con las personas relacionadas con la orden de Calatrava. Y no con cualquiera, puntualmente con el gran maestre de la orden de Calatrava, que comandaba las 4 órdenes de España y a su vez tenía contacto directo con el Papa.
O sea, de ser un niño que no tenía padres, que no tenía nada, él siempre estuvo ligado por razones, digamos, fortuitas y generosas de la vida, con gente muy importante, pero sin embargo su vida en sí fue bastante dura. Un tema importante dentro de lo que son los castellanos que llegan a Chile y también a América es que el concepto, digamos, de conquista no era para cualquiera. Lamentablemente no podían venir todos. ¿Por qué lamentablemente? Porque había mucha gente que estaba interesada en llegar a hacer conquista de América. Pero se dio preferencia siempre a la cristiandad. Y esta situación no es menor, porque es la reina Isabel quien expone la necesidad de que se conquiste América bajo los principios cristianos. Y es ella que recibe y conoce a cada uno de estos conquistadores en el convento de Guadalupe, Extremadura, España. Es decir, no cualquiera podía pasar, no cualquiera podía venir, y lo menos que se podría pensar era que eran solamente vagos o criminales o ladrones, como se incita por la historiografía inglesa y otras más. Cuando Diego de Almagro viaja puntualmente desde Sevilla, lo hace más o menos en esta situación. Tuvo un problema con una persona, al parecer por una dama, terminó él dañándolo físicamente, no matándolo, pero sí colocando unas puñaladas, digamos, de una riña, pero eso le obliga a él también tomar una decisión, ¿ya? Y esa decisión fue huir de esa ciudad. Sin embargo, y aquí viene también un concepto que es bastante especial, porque él logra entrar al barco de Pedro Arias, que es la persona que venía al Darién. Uno no se puede entrar o se podía meter, digamos, como colado, así como polizonte al barco. El punto es que lo logró. Ese capítulo es un capítulo muy especial porque no se sabe cómo llega a subir al barco, porque él le otorgó los permisos, y concretamente después que llega al Darién, ya cerca al sur, digamos, de Panamá, termina siendo una persona tan relevante como el tercero de la conquista de América. Una de las personas que se refiere a él es el cronista Oviedo. Oviedo no tan solo habla de él, sino que conoció a gran parte de los que se relacionaron con él. Y él también viajó dentro de los barcos que venían con Pedro Arias. No necesariamente tuvo un contacto directo ni con Pizarro ni con otros más, pero sí los conoció, obviamente, porque venía en esa expedición. Él a su vez también volvió a España, pero llevó ya los mensajes, digamos, de quién era quién en esta conquista. Una de las cosas interesantes de Diego de Almagro es que él se enamora en Panamá, y se enamora de una indígena que tuvo como nombre Ana Martínez. Cuando los indígenas tomaban nombre español era porque existía un bautizo, o sea, había una necesidad también de convertirse a la fe. Bueno, él toma como mujer a Ana Martínez y tiene un hijo, ¿ya? Ese hijo se llamó Diego de Almagro el Mozo, o así lo llamaron historiográficamente. En este caso es muy singular lo que pasa acá. Diego de Almagro tiene un hijo que es obviamente un hijo mestizo, ¿cierto? Pero le pone una criada que lo acompaña prácticamente en toda su adolescencia y en toda su vida, hasta el minuto incluso de la muerte, que también tiene posterior a su padre, en el Cusco por los Pizarros. Margarida, o Margarita también, que le denominaron, era una negra, ¿ya? Una negra africana, la cual también Diego de Almagro la dejó con pertenencias posteriores en su testamento, ¿ya? Este punto no es menor porque me pregunto yo si hoy día hay alguien que le dejaría a alguien a un empleado, ¿ya? Avancemos. Bueno, en el 1520 ya se sabía que existía el estrecho de Magallanes, ¿ya? Las noticias, si bien no fueron en ese año, fueron posteriores, pero disminuye entonces la fuerza que tenía el Darién como paso hacia el Océano Pacífico. Dicho sea, es importante recordar
que este paso lo hacían caminando, ¿ya? O sea, caminaban desde el Atlántico, desde el Darién, atravesaban la selva y llegaban al otro lado, ¿cierto? Y donde existían ya fábricas, digámoslo así, de bergantines españoles que empezaron a navegar la costa sur del Pacífico, para encontrarse, obviamente, el paso por el lado norte del Estrecho Magallanes. Entonces, en ese sentido, el Estrecho de Magallanes no es tan solo un descubrimiento, sino que es la pregunta más formidable que ha hecho el Imperio Español respecto al Nuevo Mundo. No tan solo abrió el paso, sino que también abrió una tierra hacia el norte y también una tierra hacia el sur. La tierra hacia el norte es Chile y la tierra hacia el sur era la tierra incógnita. Diego de Almagro, Diego de Almagro, cuando empieza a tener su avance, ¿cierto?, hacia el sur, necesita tener cartas, necesita tener permisos. Y esos permisos se relacionan justamente con la división que hizo Carlos V de Sudamérica en 5 reinos, denominando al último como la Nueva Toledo, ¿ya? En este caso, la Nueva Toledo es interesante, ¿por qué? Porque queda débilmente definida en cuanto a lo que era la última etapa, digamos, de la Ciudad de los Reyes, o lo que sería la Nueva Andalucía, y se produce una situación de conflicto entre los pizarristas y los almagristas, en donde partía esta Nueva Toledo. Entonces, ese punto o esa situación va generando una problemática que se va arrastrando en el tiempo y que termina finalmente en un problema mayor, que es en una guerra entre bandos, guerra entre pizarristas y almagristas. El punto es que Almagro recibió las cartas directamente de Carlos V, en donde definieron que la Nueva Toledo partía 200 leguas al sur de Ciudad de los Reyes, dejando al Cusco dentro de Nueva Toledo. Pero los pizarristas eran no tan solo una familia, sino que también unas personas que estaban muy interesadas en seguir controlando la conquista hasta el Estrecho de Magallanes. Dicho eso, cuando Diego de Almagro solicita los permisos de avance y la Nueva Toledo, lo hace también por medio de los pizarros, con cartas directas a la corona. Y la corona le responde con una carta puntual de conquista de la Nueva Toledo, con un escudo de armas, ¿ya? Y obviamente con todos los permisos para poder seguir avanzando en esta conquista. La conquista y este avance de Diego Almagro se denominó la Flor de los Guzmanes, y no fue un tema alegórico, era porque realmente era lo mejor de los Guzmanes, que se unió al llamado de conquista que hizo Almagro, logrando reunir a cerca de 500 personas, 1500 yanaconas, no sé cuánto, 120 negros, pero también dentro de eso a sus queridas Malgrida, a su hijo y otras personas más cercanas. Dentro de esta misión, o dentro de esta comitiva, venían 3 sacerdotes, 4 médicos, 5 legales, 5 escribanos y otras personas más con distintos oficios para armar un reino. ¿Ya? Vamos a hacer. Esta real cédula que le entregan a Carlos V, curiosamente se la entregan un 21 de mayo de 1534. Ahí queda grabado entonces la Nueva Toledo y obviamente las tierras que comprometían a Chile tanto desde el Pacífico como el Atlántico. La situación del Cusco entonces no es menor. ¿Por qué? Porque cuando toma Diego de Almagro la conquista, también invita a los distintos incas que estaban en ciertos conflictos. Y a los incas también les interesaba tener el apoyo de los españoles para poder definir ese conflicto. Entonces había también una situación, no tan solo, como se lo dice la historia, de un interés de oro, sino que también había un interés de que los incas apaciguaran ciertos lugares
en donde existía ciertas rebeliones o revoluciones. Cuando Diego de Almagro parte, él todavía no tenía su estandarte, tampoco tenía abolengo, tampoco tenía heráldica. Por lo tanto, él lo que decide es hacer un estandarte y en el anverso, en vez de colocar sus escudo de armas, coloca una virgen. Y esta virgen lo acompaña desde el Cusco hasta el Maule y después de vuelta hasta la batalla de las Salinas. Cuando recorre Diego de Almagro los distintos lugares, se encuentra con el Capac Ñam, que es el camino del Inca de altura, el cual recorre todo el Cusco y gran parte de lo que es hasta el día de hoy la cordillera de los Andes. Este lugar tenía ciertos permisos, no cualquiera podía transitarlo, no era un lugar, digamos, de fácil acceso, y tenía varios puntos de recolección de alimentos para recibir gente, pero jamás para poder recibir una cantidad de gente como la que traía Diego de Almagro. Hay un estudio argentino que lo hizo Cristian Vitri el año 2007, en donde determinó que la expedición de Almagro, o sea, con los primeros de Chile, estuvieron cerca de 300 kilómetros a 5.000 metros de altura en invierno. Y lo lograron pasar hasta llegar a Copiapó, con la muerte de prácticamente de casi 2/3 de su gente. Bueno, avancemos. Fue el primero que ejecuta distintas misas en el territorio. Fue entonces la primera persona que trae la fe y recorre la fe y la cristiandad en los caminos de Chile y en los caminos del Inca. Cuando llega hasta Valparaíso, ¿ya? Que no fue él, sino que fue uno de sus capitanes, en este caso fue Juan de Saavedra, logra descubrir una bahía. Y esa bahía queda dentro de lo que es un protocolo de conquista, ¿ya? Que lo realiza Carlos V, y que era un protocolo de conquista que también se estipuló como forma de conquista el 21 de mayo de 1554. Perdón, es el nacimiento de Saavedra, me confundí. 1524. Ya no, pero vamos. No, el punto es que el 21 de mayo se nos ha repetido. Dale. Bueno, Jaime Izaguirre, ¿ya?, nos dice lo importante, digamos, de la conquista de Almagro, y descubre que dentro de la conquista de Almagro también venían gente por mar, y destaca tanto a quinteros, ¿ya?, como navegantes, como a otros más, ¿ya? Uno de ellos puntualmente es Juan de Saavedra, ¿ya? Avanzamos. Entonces, ¿qué pasó? Diego de Almagro entonces va descubriendo, Diego de Almagro va descubriendo Chile bajo una estrategia de georreferenciación. Esos datos, que son datos duros, esos datos que son datos duros de geografía, los recibe Valdivia. Pero ese es otro tema. Y otra pregunta, ¿cómo los recibe Valdivia? Bueno, avancemos. ¿Y de quién los recibe? El regreso a Cusco. Los barcos que llegaron, digamos, trajeron malas noticias a Almagro y le dijeron que ya el Cusco había sido tomado. Obviamente él, estando casi a un año de diferencia, comienza su regreso. Y en ese regreso termina solicitando los permisos y reclamando el terreno, etc. Sin embargo, ya los Pizarros tenían todo un acuerdo formalizado y a él lo habían dejado fuera de esta conquista. No tan solo de la Nueva Toledo, sino que lo habían ya desplazado para siempre. Esa situación provoca la guerra entre los de Chile, que así le llamaban a los almagristas, y los pizarristas, ¿ya? En donde Pedro Valdivia, siendo el capitán de Francisco Pizarro, en este caso de Gonzalo y de Hernando, de los dos hermanos, logra combatir a las fuerzas de Diego de Almagro y lo toman detenido, obviamente, y lo capturan
y le hacen un juicio, el cual termina siendo decapitado, ¿ya? Acá hay un tema. En esa batalla, al final de la batalla prácticamente, hay una persona del bando de los pizarristas que toma el estandarte de los chilenos, en este caso de los de Chile, y lo arrastra por el piso en señal de burla. Esta situación contrajo tanto a pizarristas como a almagristas, porque en el fondo lo que se arrastraba no tan solo eran las armas reales de Carlos V, sino que una virgen en el piso. Esta guerra, ¿cierto?, que es una de las más cruentas que también ha tenido nuestros conquistadores y en el fondo los españoles que van llegando a América, va señalando también de ahí en adelante un fenómeno que se va a ir repitiendo. Bueno, don José Toribio Medina, ¿ya?, dentro de sus 1511 artículos de documento inédito para la historia de Chile, en uno de ellos destaca que el énfasis de Diego de Almagro fue, en este caso, no tan solo la conquista, sino que el poder lograr la voluntad de un ser, de ser nadie a serlo todo, y sobre todo a cumplir con un sentido estricto una misión. Esa misión que no tan solo era una misión de conquista, sino que también era una misión evangelizadora, ¿ya? Esto lo dice él, aquí extrajo, digamos, los distintos comentarios que hacen referencia a ese punto. Y hay también, finalmente, un breve comentario, ¿ya?, de la hermana de él, porque la hermana recibió también una dote después de que lo matan en el Cusco los Pizarros, recibe también una dote. Y ella también se anima a hablar de él, de lo poco que lo conoció, pero habló muy bien de él. También habló su primo de Sevilla. Esta estatua que está acá es una copia de alguna que alguna vez existió en Chile, una que fue destruida acá en Chile, una que hoy día tampoco se sabe dónde está, pero esta copia sigue viva, que es la original, y está en Almagro, en Ciudad Real. Esa copia fue un regalo para Chile, ¿ya? Y lamentablemente hoy día hay ciertas posiciones políticas o visiones históricas que decidieron derribarla por indigenista, quizás, no sé. Hay algo ahí que hay que preguntarle a quiénes lo derribaron. Pero yo lo que quiero demostrarle en el fondo es que la figura de Diego Almagro no es una persona menor, hay una persona que hay que tener en el recuerdo, y sin duda que él nos trajo también el concepto de los de Chile. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricio. Excelente ponencia de la Sociedad Chilena Hispanista.